Y hoy iniciamos una nueva serie. Esta es la segunda parte. La primera ya la compartimos en el servicio anterior. Y esta nueva serie se llama La bestia que sube del abismo. Aparente el título, ¿verdad? Así medio terrorífica. ¿Qué será esa bestia? ¿Cuál abismo? Abran sus Biblias, los que la traen, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a ver el versículo de donde sacamos el título de esta nueva serie. Esta es la segunda conferencia, la bestia, o podríamos llamarle, ¿qué es la bestia que sube del abismo? Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Si nos introdujéramos en todo este contexto, en todo este capítulo 11, trata de dos testigos o dos últimos profetas que antes que venga Jesucristo en su segunda venida, en la última parte o en la gran tribulación, o los últimos 3 años y medio de la tribulación, Dios va a levantar a dos testigos. Se especula y es posible que sea garantizado Elías, porque en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, se declara claramente que Elías regresaría en los últimos días. Y se especula entre Moisés y entre Enoc. Enoc porque es el único hombre en la Biblia junto con Elías que no murieron. Sabemos que fueron sacados del mundo sin haber muerto, sin haber experimentado la muerte, que es lo que vamos a atravesar los que atravesemos el arrebatamiento de la iglesia. Va a haber millones de cristianos en el mundo que no vamos a saber lo que es morir. De repente ahorita se nos cae la ropa, millones de personas desaparecemos en el mundo, inmediatamente los extraterrestres se los llevaron. No es coincidencia que hay una campaña impresionante de ovnis, de testimonios. Métanse ustedes a CNN u otras cadenas de televisión, donde pilotos calificados, senadores políticos, los están interrogando los senadores acerca de los ovnis, de qué vieron, cómo los vieron, si ellos están seguros y confirman que es verdad que hay objetos que se movieron más rápido que la velocidad del sonido enfrente de sus naves, etcétera, etcétera. Pero todo esto está aumentando, y más ahora con los inventos de una nueva compañía llamada Wave, con D de David, Wave, D-A-B chica E, W-A-B chica, que significa hola, Wave. Esta compañía D-Wave, el inventor se llama Rogerson algo, lo pueden ver ustedes en internet o en Google, está dando conferencias en el mundo entero de sus nuevos inventos, que son computadoras como de aquí al techo, negras, dicen Wave, negras todas, y a través de estas computadoras él está dando conferencias en la NASA, en Estados Unidos, en Washington, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, diciendo lo siguiente a un público calificado como físicos matemáticos, biólogos, antropólogos, paleontólogos, etcétera, etcétera. Está diciendo lo siguiente: estas computadoras son computadoras cuánticas y van a ser construidas, muchas ya terminaron, para comunicarse con los seres extraterrestres. Además que vamos a abrir portales o puertas para que los extraterrestres sean atraídos por medio de estas computadoras cuánticas con inteligencia artificial, para que cuando bajen a nosotros no los confundamos con demonios, sino como seres inofensivos. Todo lo que les estoy diciendo es textual.
literal, con estas mismas palabras que fueron usadas por el inventor de esta compañía, D-Wave, para que cuando aparezcan los extraterrestres no son demonios, son inofensivos que nos vienen a ayudar. O sea, yo voy a una conferencia de estas y por todos lados las Naciones Unidas ya abrieron un departamento para la investigación de los ovnis. El Vaticano, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, tiene uno de los telescopios más grandes del mundo, que se llama Lucifer, el Vaticano. Porque acaba de declarar a Francisco que si aparecen los extraterrestres hay que convertirlos. Así que el mundo, o sea, todo esto, aquí está. Todo esto está preparándose para el escenario final, para el último acto de la humanidad, donde la Biblia dice que antes que venga Jesucristo, millones de seres humanos vamos a desaparecer de la nada. Las camas quedarán vacías, el esposo dirá, mi esposa ¿dónde está? La esposa dirá, ¿dónde está mi esposo? Todos los niños van a desaparecer menores de edad, aviones que van a chocar porque desaparecieron los pilotos, congestionamientos de tránsito por todos lados, una confusión impresionante en los medios de comunicación. Y todo esto no es ciencia ficción. Eso es lo más curioso, que el ser humano está preparado para creer más la mentira que creer que Elon Musk va a meter un chip en el cerebro conectado a la nube para poder meterle a través de cosas inalámbricas hasta el cerebro y cambiar a esa persona para hacerlo súper inteligente. Que puedes cambiar a un hombre, hacerlo un hombre, lo puedes hacer mujer. Y que una mujer la puedes hacer un hombre. Y que además hemos llegado a un grado de evolución, palabras del director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, alemán. Vamos a crear una raza superior, porque si venimos de las amibas y somos el resultado de la evolución, estamos en la época en la que debemos evolucionar. Pero ahora la tecnología que tenemos y las computadoras cuánticas que tenemos y la genética nos van a ayudar a crear una raza superior. Yo siempre he dicho y he usado una palabra que es marihuanadas. La mayor parte de la humanidad lo ha creído. Y cuando venimos a la Biblia y la Biblia nos muestra que precisamente cuando desaparezcamos, el mundo va a tener que usar una justificación científica para la desaparición de millones de seres humanos. ¿Y qué creen ustedes que va a usar? Se los llevaron los ovnis. Todo ese grupo de cristianos y personas que creían por acá van a ser erradicadas, vamos a ser, y los ángeles caídos van a tomar formas humanas, aparentemente como extraterrestres, para tratar de convencer a los seres humanos que éramos una bola de fanáticos religiosos y que ahora la genética, la tecnología nos va a llevar a un nivel superior y se va a preparar para que todo el mundo sea marcado con el 666. Y ya no vas a poder comprar ni vender porque será un gobierno mundial, un gobierno global, un gobierno donde ya no ser México ni China ni Alemania, va a ser una élite. Nada más de 10 naciones, 5 de Occidente, 5 del Oriente, que se van a unir en un G10, y una vez que se unan de ellas, dice la Biblia, Daniel capítulo 7, saldrá el anticristo. El anticristo no podía surgir el siglo pasado, ni hace 20 años siquiera, porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que un solo hombre controle a través de la tecnología y las computadoras que tenemos al mundo entero con una marca.
Y el experimento más grande que acabamos de ver y del cual todos somos testigos es la pandemia. Muy bien. Con estas bases, la Biblia nos muestra claramente en Apocalipsis 11:7 que va a surgir de un lugar llamado el abismo. Ya lo vimos todo en la clase anterior. El abismo es la prisión de los ángeles y de demonios. El infierno es la prisión de las almas y los espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. En el abismo no hay humanos. Y en el Abadón, que es la tercera prisión espiritual, se encuentran los ángeles caídos. Espíritus humanos, demonios, ángeles caídos. La Biblia profetiza que una entidad espiritual llamada la bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, no puede ser una computadora, no puede ser un imperio. Se refiere a algo vivo porque va a matar a estos dos testigos. Y muchos han creído también que es el anticristo. Sin embargo, el anticristo no puede ser la bestia. Síganme con mucho cuidado, porque si el anticristo va a resucitar, pues tendría que haber muerto antes y haber resucitado. En primer lugar, el anticristo, si es humano, no puede haber muerto y estar en el abismo, porque en el abismo es la prisión de los demonios. Entonces no hay seres humanos en el abismo. Entonces, si viene del abismo, tiene que ser una entidad espiritual satánica. Y esta entidad espiritual satánica se le llama principados espirituales de maldad. Y este ser que va a surgir del abismo, hace 2000 años que se escribió el libro de Apocalipsis, no existía. Y dice la Biblia que esta bestia era antes del apóstol Juan. O sea que murió en alguno de los imperios del pasado. El tiempo de Juan dice, no es, pero será. Y se levantará en los últimos tiempos para entrar en la persona del anticristo. Entonces, el anticristo será una combinación, ángeles caídos, seres humanos, donde este principado satánico le va a otorgar, le va a delegar al anticristo poderes sobrenaturales. La Biblia niega que ningún ser humano tenga poderes sobrenaturales, a menos que el ser humano tenga influencia de demonios. Me refiero a telepatía. Yo puedo conocer los pensamientos de los demás, doblar cucharitas desde lejos, como este judío hace algunos años que decía que hacía que los relojes se pararan y aumentaran la velocidad. Apariciones, ruidos en la casa de cadenas. Se apaga la televisión en tu casa, se abre la puerta sin que nadie la haya abierto. Y todos los fenómenos paranormales, como los calificamos en el mundo que vivimos a nuestro alrededor, no son producidos por seres humanos. Ni estas facultades las tienen los seres humanos. La Biblia nos corre la cortina y nos muestra que estamos rodeados de entidades espirituales llamadas demonios y ángeles caídos. Vayamos rápido ahora a Efesios capítulo 6. Un versículo pues que todos se saben de memoria. Efesios 6:12. Y aquí el apóstol Pablo lo explica con una claridad mucho más grande. Efesios 6, vamos a ver si el versículo 10. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Número 1, contra principados.
2, potestades. 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y 4, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados santos de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que el mundo espiritual que nos rodea está perfectamente organizado, con una cooperación entre los poderes del mal impresionante. A la cabeza está un querubín, no un ángel, un querubín llamado Lucifer. Cuidado, porque nunca fue ángel Satanás, es un querubín, es una entidad diferente, hasta podemos decir genéticamente, que los ángeles. Entonces, Lucifer es el jefe. Número 2, le siguen los príncipes, o sea, él es el rey. Los principados satánicos, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, son los encargados. Vamos a una mesa redonda de Lucifer, y aquí está Lucifer, y los principados satánicos le rinden cuentas a Lucifer. ¿Cómo está México? Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Nigeria, Kenia, Rusia, etcétera, etcétera. Los principados se encargan del control de las naciones. En el Antiguo Testamento, de los imperios: el imperio egipcio, asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Lo vamos a ver. Estos 6 imperios, antes del tiempo del apóstol Juan, cada uno de ellos tenía un principado responsable de ese imperio. Luego tenemos potestades, que es la palabra deusoxia. Deusoxia en el griego significa autoridades. Esos principales tienen su presidente municipal. México tiene presidente de la República, no hay vicepresidente en México, en Estados Unidos sí hay. Y luego una Cámara de Senadores, legislativos, judicial, etcétera, etcétera. Luego cada estado tiene un gobernador, y después debajo del gobernador, ¿quiénes están? Los diputados que salen del estado. Cada municipio tiene un presidente municipal, y vemos cómo está organizado el mundo, las naciones, lo mismo que en el mundo espiritual. Tenemos en tercer lugar a los gobernadores de las tinieblas, que ya son los gobernantes. Hay un gobernante en Colima, o en Jalisco, en Guerrero, Quintana Roo, etcétera, etcétera, que se someten al principado de toda la nación. Y por último, las huestes espirituales de maldad, que son los demonios o los soldados rasos. Las huestes espirituales de maldad son los demonios que hacen el trabajo sucio, metiéndose a la gente, atormentando a la gente, metiéndose en los animales, provocando suicidios, depresión en los seres humanos. Son los de ínfima categoría, los demonios. Pueden entrar 5,000 demonios a un ser humano y pueden afectar tus nervios ópticos, tus oídos, las millones de neuronas las pueden desconectar. Lo que la neurología actualmente no alcanza todavía a meterse al cerebro, ellos ya lo pueden hacer. Lo que Elon Musk, el dueño del Twitter actualmente, el proyecto X, ya tiene en mente meter un chip al cerebro para comenzar a arreglar las neuronas. Ellos lo hacen de una forma quirúrgica, sobrenatural, asombrosa. Pueden meterse en cualquier ser humano y provocarte locura, esquizofrenia, paranoia, sociopatía, psicopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la psicología califica como problemas mentales, porque no tienen alguna otra forma. Pues, ¿un esquizofrénico quién es? Una persona esquizofrénica, la palabra griega esquizofrenos, mente dividida. Ese es Jorge, es Pancho, que en la mañana, buenos días mi amor, ¿cómo estás? Llega a su oficina, es un monstruo. A las 5 de la tarde es otra persona, y al llegar la noche, quítense todos, tráeme mis chanclas y métanse a dormir. Y al otro día amanece como Santa Claus.
se llaman desórdenes múltiples de la personalidad. Seres humanos que tienen 2 o 3 personalidades. Caras vemos, corazones no sabemos. Personas que los ves de una actitud aquí en la iglesia, santo, 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 con cara de San Vernáculo, de Santa Catarina de Cleofas, y llegando a su casa ahorita, vieja, ¿qué te dije? Llévate estas enchiladas. Mi amor, pero estabas santo, santo, santo en la iglesia. ¿Yo? Sí. Múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona coherente, una persona normal, hablando espiritualmente, es como es cuando se levanta, cuando desayuna, en su trabajo, en la escuela, en su regreso, porque es de una sola pieza. Porque su mente no deriva aquí, ni es influenciada por los amigos del trabajo, ni tengo otra actitud con mi casa. Soy como soy en todos lugares. No necesito máscaras para ocultar mi verdadera personalidad. ¿Quiénes hacen esos cambios de personalidades? Demonios. Pero la psicología y la psiquiatría no pueden, ni la antropología, tratar de ni siquiera imaginarse la influencia que puede haber tan grande en un ser humano. Ahora vayamos a Daniel capítulo 10 en el Antiguo Testamento y veamos a estos principados satánicos, porque uno de ellos va a salir del abismo para entrar en la persona del anticristo, poseerlo por 3 años y medio, nada más, 3 años y medio, darle poderes espirituales, sobrenaturales. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Un ángel está platicando con Daniel, este es el contexto, y le está explicando claramente que cuando él venía del cielo a traerle la respuesta de Dios, el ángel Gabriel es el mensajero de Dios, Daniel le pidió a Dios una pregunta y le dijo: Señor, todo este es el contexto para que lo entiendan rápidamente. Daniel se encontraba hace 2600 años. Esto fue escrito hace 2600 años. Señor, ¿cuál es el futuro de Israel? Y ya estuvieron exiliados en Babilonia 70 años, y Daniel comienza a investigar con otros profetas hebreos que el tiempo de la cautividad de Israel ya se había cumplido, y que ahora, ¿cuál es el futuro de Israel? Porque él les había prometido un reino que todavía Israel no tiene, lo tendrá hasta el milenio. Entonces el ángel se le aparece a Daniel para explicarle que cuando traía la respuesta de parte de Dios, se le atravesó en el aire, en el cosmos, un principado satánico. Venía el ángel de Dios y otro principado satánico se le atraviesa y le corta, le interrumpe el tráfico para impedir que llegara a la tierra y darle este mensaje a Daniel. ¿Por qué nos permite Dios estos eventos y esta forma en la que la Biblia nos revela, para que sepamos cómo operan el mundo de las tinieblas, de la brujería, del ocultismo, de la ouija, del café turco, de la lectura de la mano, y que todo esto pertenece a un mundo que es real? El vudú, el clavarle alfileres para echar maldiciones, las maldiciones de las brujas, te maldigo a ti y a tus hijos, todo es real. Claro que hay fraudes, ¿verdad? Pero es real, el mundo existe, y los demonios existen, y las brujas existen, y pueden manipular personas que no tienen a Cristo y que son débiles mentalmente para controlarlas, porque finalmente el propósito final de Satanás es controlarte, dominar tus pensamientos y hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Entonces hay una lucha en el espacio, y es lo que explica
el versículo 12 y el versículo 13. Me dijo Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. O sea, Daniel comienza a orar. ¿Y qué hace Dios? Le manda a un ángel con la respuesta. ¿Qué pasa cuando te hincas de rodillas? Padre, te pido por mi hijo Panchito, que se va a la escuela en la mañana. Te pido por mi esposo, te pido por mi esposa, por este viaje. Vamos a abordar el avión hoy a las 3 de la tarde, guárdanos de todo mal. En el momento en que nos comunicamos con Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos, es la fe. Si tú me dices que eres cristiano y no oras, tu fe es como la de los demonios. Pero el momento en que un cristiano sabe el poder que hay en la oración, en ese momento Dios levanta ángeles que cuiden a tu Panchito, que te den gracia al llegar al aeropuerto, que te guarden al llegar al lugar donde tú vas, porque se lo pediste a Dios. No tenéis porque no pedís, porque el que pide se le da, al que toca se le abre, y el que le dice a una persona, ¿sabes una cosa? No tengo que darte, tú vas a recibir de esa persona, porque más bienaventurado es recibir que dar. Entonces, así funciona el mundo espiritual. Pide, toca, se te va a abrir. Pide, se te va a contestar. Entonces Daniel pidió y le mandó un ángel Dios. Versículo 13, que es el que nos atañe. Mas el príncipe del reino de Persia, en otras palabras, el principado satánico que gobernaba el imperio medo-persa, que fue después de los babilonios, históricamente hablando. Mas el principado de Persia se me opuso durante 21 días, los 21 días que Daniel ayunó buscando a Dios. Respuesta, fueron 21 días donde se estaba librando una guerra espiritual en el mundo cósmico, entre los poderes del bien, los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y los que estaban decidiendo la batalla eran los que estamos aquí abajo en el planeta Tierra. Nosotros somos los que decidimos las guerras espirituales a través de la oración. Oh Padre, ábrele a tu pueblo el entendimiento para que entiendan lo que es oración, para que dediques más tiempo de tu vida a la oración, para que te levantes y pases más tiempo en oración antes de acostarte, más tiempo en oración, más tiempo con tu esposa antes de acostarte. Oración, matrimonio que ora junto, permanece junto. Más tiempo con tus hijos. Ahorita nuestra nietecita, Ana Sofía, se quedó a dormir en mi casa, por eso mi esposa no vino. Hoy se levantó y me dice mi esposa, fíjate que como a las 11 se levantó gritando. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no sé, pues se sentó así, comenzó, digo, no mucho, pero y después la calmé y le dije, antes de acostarse, ¿oraste por ella? Mi esposa no hizo así, ¿verdad? Me dice, no, Señor, inmediatamente dijo a mi esposa, dice Marta, Señor, perdóname, se me olvidó. No podemos acostarnos ni un solo día ante nuestros hijos menores de edad sin antes bendecirlos y orar por ellos. A la chiquitita que acaba de nacer, mi bebé, te bendigo en el nombre de Jesús. Reprendo cualquier espíritu que pueda tratar de alterarla, producirle cosas psíquicas que puedan perturbar su vida, o más tarde, y estar continuamente. Mi hijo Pancho, mi hijo Timoteo ya tiene 20, 30 años, el grandulón 30 años. Señor, te pido por mi Panchito, te pido por mi Carlitos, etcétera. Ya están dormidos, los bendecimos. Mi esposo y yo, entramos a su cuarto agarrados de la mano, bendecimos a Caleb, bendecimos a Salem, bendecimos a Natalia, bendecimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una familia cristiana. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo entiendes? Cristiano que me escuchas, cristiana que me escuchas, ¿entiendes esto?
¿Ya entendiste qué es la vida cristiana? Estamos al borde de un mundo que está en el precipicio. Estamos en un mundo horrible, es un basurero el mundo actualmente. Es una depravación, una degeneración, una confusión filosófica, religiosa, política, económica, como jamás el mundo se había enfrentado. Y Dios quiere abrirnos los ojos al mundo que nos rodea, para que sepamos cómo enfrentar el futuro, que se viene, se va a caer el techo. Viene el techo sobre nosotros. Y si tu casa está fundada en la arena, va a ser derribada. Tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, vas a perder todo por tu negligencia espiritual, por tu incredulidad y tu soberbia intelectual de creer que eres Dios. No somos dioses. Se me opuso el principado de Persia. Versículo 20 y 21 del mismo capítulo 10 de Daniel. Versículo 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido? Le vuelve a decir el ángel a Daniel: ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel, ahorita estás tú bajo el imperio de los persas, bajo el rey Darío en aquel tiempo. Pero sabes una cosa, en cuanto este imperio dure, porque los imperios no son eternos, viene después los griegos y después los romanos. Así que históricamente, como la Biblia nos delinea la sucesión de los imperios mundiales, la Biblia se adelantó hace miles de años. Después de Persia viene el principado de Grecia, y le dice el ángel a Daniel: vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Después de nosotros, que estamos aquí ahorita en el 2023, siglo XXI, viene la tribulación. Si alguien me pregunta cuál es el próximo evento profético, mi respuesta es bien clara: el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Ya nos vamos. ¿Y qué viene después? 7 años con 21 juicios que están en el Apocalipsis, que el mundo jamás ni se imagina lo que se viene sobre el planeta Tierra. Si ahorita está como está, imaginémonos la invasión que vendrá de demonios y de ángeles caídos para atormentar a los seres humanos, lo cual encontramos en el libro del Apocalipsis. Entonces vemos nosotros que detrás de gobernantes, de reyes, de presidentes, se encuentran poderes de maldad, principados. Un principado no se va a meter debajo de un pastor que es falso o de un falso profeta. Eso, las autoridades y los demonios se encargan de eso. Los principados satánicos se especializan en los líderes políticos. En Faraón, Herodes el Grande, Aníbal, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Nikolai Lenin, José Stalin, Mao Zedong, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los principales blancos de los principados satánicos. Porque un hombre, mientras más influencia tiene en los demás, más daño el principado satánico puede hacer a través de un solo hombre. Un rey, un presidente, un gobernante, un líder, un conquistador, uno solo. Imagínate la influencia que tiene sobre millones de personas. Porque cuando él está en la silla, se hace lo que él dice, para bien o para mal. Entonces la influencia satánica en el mundo sobre los gobernantes antes de venga Cristo aumentará 10 veces más. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Veamos otro ejemplo en el libro de Ezequiel capítulo 28. Antes de Daniel, no se vayan al Evangelio de Juan. Antes de Daniel, algunos libros, está Ezequiel capítulo 28.
Veamos aquí en este pasaje de qué forma la Biblia nos muestra siempre que detrás de los gobernantes se encuentran entidades satánicas y que la gente pues desde luego no puede discernir ni darse cuenta. Ese rey está endemoniado, o creemos que un endemoniado es una persona como loca. No, hay demonios religiosos, hay personas que se presentan como ángeles de luz y hablan como dragones, como lo hace el falso profeta, Apocalipsis 13. Dos caras vemos, corazones no sabemos. No podemos confiarnos en la apariencia externa de un gobernante para saber que detrás de él puede haber principados satánicos que tarde o temprano lo usarán para poder destruir la nación, porque es el propósito final de Satanás. Y aquí lo vemos claramente en Ezequiel 28. Dice Ezequiel 28: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿A quién? En aquel tiempo un gobernante, en la ciudad de Tiro. Así ha dicho Jehová, el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Santos de Dios, esto no puede ser atribuido a ningún hombre. Nadie ha sido más sabio que Daniel, más que Salomón y Jesucristo. Y aquí en este pasaje Dios le está hablando y le dice: di al rey de Tiro, con que tú crees que eres Dios, ¿verdad? Pues sabes que no eres Dios. Te has ensoberbecido. Y tú no eres esa persona que tú crees que seas. Y tienes una sabiduría más grande que la de Daniel. Nadie la ha tenido, dice la Biblia, más que Salomón. Y dice el versículo 8 y 9: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Cuando mueras le está diciendo a este rey: nunca fuiste Dios. Nunca te dis cuenta que fuiste manipulado y controlado por entidades espirituales que te hicieron creer que eres Dios, y tú eres hombre. Si fueras Dios no te ibas a morir. ¿Cuál es el pensamiento actual, filosóficamente hablando, del mundo en que vivimos? ¿Quiénes son los líderes actualmente en el mundo que están dictando los protocolos a la mayor parte de las naciones? La Organización Mundial de la Salud, ¿quién la dirige? Un hombre llamado Petros, que es etíope, marxista, de hueso colorado, anticristiano, antidios. ¿Quién influenció a las Naciones Unidas para que hace un mes declararan la pedofilia oficialmente autorizada? ¿What? ¿Las Naciones Unidas autorizando la pedofilia? Que abusas de un niño. Oye, pero eres un monstruo, ¿verdad? Aquí nosotros, yo te voy a matar con un niño de 4 o 5 años. Voy a la delegación a levantar un acta. Oiga, gente del Ministerio Público, quiero levantar un acta contra esta persona. Yo no lo puedo responder porque está autorizado. ¿Con quién me quejo? Ante el gobierno judicial, ante la Secretaría de Gobernación. No puede usted, es un edicto de las Naciones Unidas, autorizada la pedofilia. Este es el mundo que vivimos. Se creen dioses. ¿Y quién gobierna las Naciones Unidas, verdad? Pues 5 o 6 naciones tienen el Consejo de Seguridad principalmente. Se creen dioses. Y cuando llegamos a esta perversión tan grande, donde a los chiquilines de 4 o 5 años de edad se les está usando en el tráfico humano y vendiéndolos, 85,000 niños se han perdido en la frontera con Estados Unidos desde hace 3 meses.
¿Oíste bien lo que acabo de decir? 85,000 niños menores de 10 años, 85,000 niños menores de 10 años se pierden en las fronteras con México y Estados Unidos. Y no hay una sola palabra en los medios de comunicación. Ve a ver ahora que estrenen la película El Sonido de la Libertad, que hizo el actor Jim Caviezel, que fue el que hizo la película La Pasión, el que hizo la actuación de Cristo. Él sale como un agente de la CIA y todo es real en esa película, de la vida de Tim Ballard, un agente de la CIA que se introdujo en el mundo oculto del tráfico de los niños en Colombia, en Ucrania, en México y en Estados Unidos. Cuando sales de la película, tú no vas a ser la misma persona. Y si no lloras y no dices, ¿qué puedo hacer, Señor, ante esto que está pasando en el mundo? Ya perdiste tus sentimientos, ya perdiste tus emociones, ya perdiste todo. Ya no eres un ser humano. Te has deshumanizado. De lo que están haciendo con los niños, escúchame esto, los violan 5 a 10 veces diarias. A un niño de 5 o 6 años violarlo, una niña 5 o 6 veces diarias, 5 clientes durante un mes. Y el mundo absorto completamente. Todo lo ocultan los medios de comunicación. De ahí la persecución que tiene esta película. Hace 3 días Tim Ballard acaba de renunciar a la organización del tráfico humano. Ya me mandó un hermano historiador de Estados Unidos que yo quiero mucho. La primera noticia, Tim Ballard renuncia ya. Es tan grande el acoso. Compañías como Disney, no vean esa película. Compañías como Target, compañías de televisión, senadores, dueños de todas estas cosas. Es mentira, esto y por aquí y por allá. Ahora sí que esta película dividió al mundo, se ventanearon los malos. Todo el que está en contra del tráfico de niños, tú sabes qué uniforme trae puesto y quién lo está controlando. Aquí se definió el mundo completamente. Jesús dijo, venía a traer espada, a dividir la luz de las tinieblas. Y es el mundo que estamos viviendo actualmente. Ahora vean ustedes en el versículo 11 de Ezequiel 28 otro caso de cómo actúan estos poderes y se ocultan detrás de líderes. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, otra vez el rey de Tiro, y dile, escuchen esto, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. No hay ningún ser humano que haya sido creado perfecto, ¿estamos de acuerdo? Más que Adán, nada más. Aquí está hablando de un gobernante, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dicen que el rey de Tiro tenía cara de tlacuache, así que tampoco podía ser el rey de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, ya descartamos al rey de Tiro. ¿De quién está hablando el Espíritu Santo? Usando a un gobernante y escondiendo la entidad espiritual detrás de él. Estabas en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa te vestiste, etcétera, etcétera. Versículo 14, tú querubín grande y protector, te puso en el monte santo de Dios, allí estuviste, perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando Dios? De la creación de Lucifer. Millones de años antes que el rey de Tiro, estaba describiendo Dios la creación de Lucifer. ¿Por qué usó millones de años después a un gobernante? 2 veces en el mismo capítulo, para enseñarnos que detrás de los seres humanos, de los líderes, de políticos, de gobernantes, se encuentran principados satánicos. Y para terminar rápidamente, yo les propongo que sigan esta serie en YouTube. Va a estar interesantísima. Nos va a abrir los ojos de una manera excepcional. Para terminar,
La historia nos da testimonio de 6 imperios que han gobernado desde que existe las naciones del tiempo de Abraham: los egipcios, asirios, babilonios, medos persas, los griegos y los romanos. 6 imperios. Cuando Juan escribió Apocalipsis, Roma gobernaba el mundo. Y Juan está hablando de estos imperios, como el de Grecia, Medio Persia, en el libro de Daniel, que ya vimos, gobernados por principados. Y cuando dice Apocalipsis Juan, la bestia que sube del abismo hasta el tiempo antes de Cristo, nos está hablando de un principado, o de Asiria, o de Egipto, o de Babilonia, o de Medo Persa, o de Grecia, o de Roma, que son los 6 imperios que han tenido 6 principados en el tiempo de Juan. Y ahorita no sabemos cuál es el de Rusia, ni cuál es el de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, si en el tiempo de Juan este principado no estaba en el mundo, porque dice, era, y no es, y será. Entonces, ¿este principado de dónde es? ¿Será el de Asiria? ¿Será el de Egipto? ¿Será el de Babilonia? ¿Será Alejandro el Magno? ¿Será Roma? ¿O algún César? ¿Nerón? No puede ser ninguno de ellos, porque ninguno de ellos era principado satánico. Y cuando un ser humano muere, no puede resucitar y mandarse al abismo, porque en el abismo no hay seres humanos, hay demonios. Entonces, este principado tiene que ser uno de los que gobernaron los 6 principados en el tiempo y antes del apóstol Juan. ¿Cuál es? Lo veremos en la próxima clase. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias por el amor eterno con el cual nos has amado y nos has mostrado ese amor en esa cruz hace 2000 años, mediante la muerte, la resurrección, la crucifixión de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana que estamos abriendo las Sagradas Escrituras, trayendo sabiduría a nuestra vida, entendimiento a nuestro corazón, podamos entender cuánto te necesitamos. No somos dioses, no tenemos la sabiduría ni siquiera para estar casados, ni para ser padres, ni gobernantes, ni profesionistas. Te necesitamos, Señor, en medio del mundo que vivimos. Ábrele tu corazón en este momento a Dios y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, que a los 3 días resucitaste entre los muertos. Y como creo que vives, te pido, Jesús, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque ahora, el día de mi muerte, moriré en paz, sabiendo que mis pecados han sido perdonados y que me has dado la vida eterna en este instante por creer que tú eres Dios, Señor Jesús, unigénito Hijo del Dios Altísimo, vivo y verdadero, en quien oramos y te doy las gracias. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todo está derrumbándose a nuestro alrededor. Aquí está la Biblia. La han atacado, controvertido. Yo he leído esto y el otro, y tiene contradicciones. Todas las opiniones y todas las especulaciones y barbaridades de tanta gente que se dice inteligente, ni siquiera saben lo que están diciendo.
ni han conocido este libro como lo deberían de conocer. ¿Por qué? Porque para poder abrir este libro, tú no puedes venir con tu mente con la que naciste, y doctorado en filosofía y letras, por aquí, por allá, y físico, matemático. Al venir este libro necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. La persona de Cristo tiene que entrar a tu vida para que cuando vengas a este libro sea Dios el que te quite las vendas, las telarañas con las cuales hemos sido educados, con puros programas que nos metió en la escuela, Marx, el comunismo, la brujería, esto y el otro, la degeneración, la libertad, LGTB, por aquí, por allá. Todos los programas que vienen del mundo entran a la vida del ser humano y tú eres de acuerdo al programa que tienes. Y vas a funcionar con lo que crees, y por eso haces las acciones que haces, por la psicología y la filosofía que has aceptado en tu vida. Y viene Dios, desciende del cielo y nos trae este libro y nos da un nuevo programa. Y me dice Dios, mete este programa ahora a tu mente, y mientras más tengas este libro en tu mente, los programas en la escuela, en tu religión, en tu familia, tus amigos que te metieron, estás envirulado. Tu cerebro está envirulado. Sácalos. Y la sangre de Cristo es el antivirus. Y comienzas a pensar diferente, a ver el mundo diferente, a ver a tu esposa diferente, a tu esposo diferente, a tus hijos diferentes, porque has nacido de nuevo y has conocido que estabas en tinieblas y ahora Jesucristo vive en tu corazón. Que Dios los bendiga y tengan mucha paz. Esta serie se titula La bestia que sube del abismo. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. No cabe duda que al haber mencionado el título de esta serie, La bestia que sube del abismo, inmediatamente, aún dentro de los medios cristianos, millones de cristianos, como no se imaginan ustedes, están completamente desinformados del poder que el anticristo tendrá. Están desinformados del poder que el mundo está llevando a cabo a través de la tecnología y las computadoras y la genética. Entonces, todo esto que está a nuestro alrededor, aunado a la ciencia, yo le podría llamar ciencia ficción, porque ya dejó de ser ciencia. Cuando la ciencia dice que un niño no es niño ni que una niña no es niña, pues la ciencia está pisoteando la genética, la biología y todas las demás derivaciones que existen para poder determinar qué es un hombre y qué es una mujer. Hace poco oí a una persona muy inteligente que en Nueva York le preguntaron, bueno, finalmente, ¿quién es una mujer? Y contestó, mi mamá. Esa fue la única respuesta que dio. Todas las que son mamás son mujeres. No podía haber otra respuesta más clara. ¿Quién es una mujer? Una mujer que trae a los niños al mundo, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo muy peligroso, muy inestable, que tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos a todo lo que está pasando. Y otra de las cosas más increíbles que están sucediendo, hace algunos días, nuestra hija Salem se casó, ya se casó Salem. Ya nos quedamos Marta y yo solitos,
y gracias a Dios pues van a vivir cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos a nuestra nietecita Ana Sofía, otros nietos también que ya son pastores, gracias a Dios. Pero tuve mucha oportunidad, porque en todas las bodas, las fiestas, 15 años, bautizos, tenemos que estar buscando gente que se acerca a nosotros o comen con nosotros en la misma mesa, en Navidad, por ejemplo, y tenemos que hablarles de Jesús. Y pues fueron muchas personas muy importantes a la boda, no invitadas por nosotros, sino por el esposo ahora de hijas de Salem, están muy bien relacionados en el mundo de la política. Y uno de ellos que platiqué, le dije, ¿tú estás enterado de la desdolarización? Que el dólar está a punto de caer, que el mundo está a punto de ver fenómenos paranormales y cosas cósmicas en el cielo que van a asombrar a la gente. Y él era una persona muy importante en comercio, en cosas que él estaba involucrado. Hablas con un médico, sabe de su medicina, un dentista de los cosas dentistas, pero fuera de su profesión, la mayor parte de los seres humanos desconocen completamente lo que está pasando alrededor. O sea, todos los seres humanos tienen su mundo. Mi mundo es la medicina, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, soy como maestro, y nos encerramos en mundos muy reducidos sin querer asomarnos y abrir una ventana al mundo exterior a través de otras revistas, de otra información, del internet, y descubrir qué está pasando realmente, pero más que nada la ignorancia que tienen de la Biblia. Todas las personas con las que he conversado en el último mes, personas, repito, profesionistas, maestros universitarios, científicos, estuve con dos físicos matemáticos muy importantes, uno de México, otro de Colombia, una ignorancia impresionante de las Sagradas Escrituras. Y cuando comienzas a hablar con ellos de la Biblia, siempre te dicen, ya la leí. Le digo, fíjate que yo no la he acabado de leer y tengo 46 años estudiándola y no la he acabado todavía. La he leído, si es como un libro, cualquiera la puede leer. Pero el Evangelio de Juan simplemente le dije, lo he leído más de 750 veces y le sigo encontrando cosas que creí que yo sabía y que descubro que no me fijé en las 750 veces anteriores, que el Espíritu Santo ahora me alumbra y veo cosas que no había visto anteriormente, nada más en un solo Evangelio. Si estamos ante un libro revelado por una mente infinita, que es la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y la Biblia nos sumerge en un mundo donde saca todo absolutamente lo que está pasando a nuestro alrededor para que nosotros lo podamos relacionar y entender, esto lo dijo la Biblia, esto y esto, y comenzamos a juntar las piezas y entendemos que está perfectamente pavimentado el camino, la cronología, las profecías de los últimos tiempos, para que nosotros que estamos en esta época tan emocionante, no tengamos miedo. Más que cualquier otra cosa, que no tengamos temor del futuro. A mí me han criticado muchas veces y me han dicho, es que el doctor Alduzzi nada más habla de profecías. Les dije, ¿y qué? ¿Sabes? Gracias a Dios que no te voy a dar gusto. Yo le dije, fue un periodista, se decía cristiano, ¿por qué no habla de otras cosas? Le dije, mira, yo tengo que seguir una línea de allá arriba del patrón. Y si creo, o el patrón cree que este es el tiempo en el que el mundo tiene que estar más consciente de lo que está pasando, pues hay muchas personas que nos están llamando a las profecías, a la escatología, para poder comunicarle a los cristianos, principalmente, no que tengan miedo, sino que hay una esperanza maravillosa en la persona de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y que para que cuando estas cosas sucedan, como que ya los extraterrestres y la aparición de ovnis, sepamos que todo está absolutamente ya determinado en la Biblia, y que en el momento que veamos todas estas cosas, no tengamos miedo, sino que sigamos viviendo con esa seguridad
y esa confianza y esa esperanza de que vamos ya a casa. Ya no estamos llegando al final. ¿Y qué es el final? Nuestra casa, donde vamos a vivir eternamente. Ya no habrá enfermedades, no habrá pobreza, no habrá absolutamente nada. Y mientras más oscuro se pone el mundo, menos miedo tenemos que tener, porque más cerca estamos de llegar a casa. Rápidamente, había un cuento de una niña que viajó en un tren, y era como una niña como de 12, 13 años de edad, y en el tren, enfrente de ella estaba sentado un par de viejitos. Y el tren pasó por montañas y se subía el tren y la niña estaba tranquila y no se movía, y los viejitos, ay Jesús, María y José, ay Dios mío santo, y brincaban y se movía el tren, etcétera, etcétera, y la niña permaneció impasible durante casi una semana dentro del tren. Y le preguntaron al llegar a la estación los viejitos, oye niña, ¿cómo es posible que pasamos tantos problemas y tantas cosas y tú permaneciste con una paz impresionante? Y les contestó la niña, muy fácil, porque yo sabía que al final de la estación me estaban esperando mis papás. La sola seguridad y la sola esperanza de volver a ver a sus papás le quitó el miedo del viaje en el tren. Y así nosotros también. La sola esperanza y la seguridad de que al otro lado de la muerte nos está esperando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, nos da la seguridad y la fuerza para vivir para Él. Muy bien. ¿De qué se trata esta serie, La Bestia que sube del abismo? Apocalipsis 11, versículo 6 y 7. En este capítulo se mencionan a dos testigos que Dios va a levantar en un tiempo donde tú y yo, si somos cristianos o los que no son cristianos, van a estar y los cristianos no vamos a estar. Estamos ya casi al final o en los últimos años de la gran tribulación o los juicios de Dios en este mundo. Y dice la Biblia en el versículo 6, estos tienen poder, o sea, está hablando de los dos testigos, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí están dos hombres, se especula que puede ser Moisés y Elías, o Moisés y Enoc, no sabemos todavía con seguridad, pero son dos hombres que Dios va a levantar en el mundo para dar el último testimonio al mundo de que Jesús vive. Y el versículo 7, que es la base de nuestro estudio, dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, o sea que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien, en este pasaje encontramos que se menciona a alguien que va a subir de un lugar desconocido para la mayor parte del mundo y también de los cristianos, que se llama el abismo. Este pasaje ha dado pie a diferentes especulaciones, como que no cabe duda que las hipótesis que se han mencionado, ¿verdad?, acerca de la identidad de esta bestia. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo y qué es el abismo? ¿Estará hablando del anticristo? ¿O estará hablando de algún espíritu humano que murió y va a resucitar, va a ser muerto y va a volver otra vez a morir? Algunos han enseñado esto precisamente, que a lo mejor es algún espíritu humano que actualmente se haya confinado en el infierno o en el abismo, y que algún día va a resucitar y saldrá a existir como el anticristo. Otros enseñan que la bestia es el avivamiento tal vez de algún imperio del pasado y que volverá a resurgir. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, nos revela algo mucho más que el avivamiento de un imperio.
Porque ¿cómo es posible que un imperio resurja del pasado, aunque va a haber imperios que van a resurgir? Pero un imperio no está en el abismo, por el amor de Dios, ¿verdad? Un imperio está sepultado bajo las arenas del desierto. Entonces, ¿de qué está hablando el Espíritu Santo? Y solo a una persona o a una entidad espiritual se puede referir la Biblia, y si esto es verdad, no se puede tratar de ningún espíritu humano. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En segundo lugar, ningún espíritu humano se encuentra en el abismo. La Biblia menciona 3 o 4 prisiones debajo de la tierra, se encuentran debajo de la tierra, podríamos decir en el fondo del mar. Vamos a llegar para allá, abran bien los oídos. Y estas prisiones, una es el infierno, o el Gena en el griego, que es donde se encontraban o donde se encuentran todavía todos los espíritus esperando la condenación del juicio del gran trono blanco, el infierno. El abismo, como lo vamos a ver, es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo, y hay algunos ángeles caídos en el abismo. En tercer lugar tenemos el Abadón, que es el lugar de los ángeles caídos que se encuentran en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 5. Así que todas estas prisiones que se encuentran en la Biblia reveladas son donde están seres humanos, espíritus humanos, demonios y ángeles caídos. Ahora bien, vamos en primer lugar a determinar qué es el abismo claramente. Vayamos en primer lugar a Isaías capítulo 14. Vamos a dejar que la Biblia siempre nos hable y nos enseñe. Y vamos a ver la diferencia entre el abismo y el infierno. Isaías 14, versículo 14 y 15, está hablando acerca de Lucifer. Sobre las alturas de las nubes subiré. Aquí se representa a Lucifer declarando antes de que Dios lo arrojara del cielo lo que él quería hacer. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Entonces vemos que el Sheol, lo vamos a ver, es el infierno, y el abismo se encuentra junto al infierno, pero son dos entidades diferentes las que lo ocupan y dos lugares completamente distintos. En el Antiguo Testamento, la revelación de todos los seres humanos desde Adán hasta la muerte de Cristo era que todos los espíritus que morían, buenos y malos, justos e injustos, descendían al mismo lugar en el centro de la tierra. Y se usa la palabra Sheol. Esta palabra Sheol significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, en el Antiguo Testamento no sabían nada acerca de estas prisiones de oscuridad y de estos lugares, y hasta que Jesucristo aparece en el mundo hace 2000 años y se aparece a toda la gente que le reconoció como el Mesías, y el grupo de hombres que lo siguieron, que son los apóstoles, a ellos Cristo les abre el entendimiento que no tenían abierto en el Antiguo Testamento, y Cristo nos revela qué es lo que se encontraba en el centro de la tierra, en el lugar que se llama el Sheol. Por ejemplo, en la historia de Lucas, que cuenta Jesucristo, que no es una parábola, porque en una parábola no hay nombres propios, y aquí se menciona Abraham. Y dice en el Evangelio de Lucas que cuando
murió una persona que tenía muchísima influencia, y un déspota, un soberbio y un mendigo que pedía las obras que caían de la mesa del potentado y del soberbio y de las personas que despreciaba a la gente. Los dos murieron, pero al morir el rico estaba aquí, o el potentado, el pobre aquí, y al morir se invierten las condiciones. Ahora el potentado, el soberbio, el que pisoteó a la gente, que explotó a la gente, se encontraba en el Sheol, en el lugar que se llama el infierno. Entonces Cristo dice, murieron estas dos personas en el Sheol, y Jesús nos abre el entendimiento, y dice Jesús, el Sheol estaba dividido. De un lado se encontraban todas las almas que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, porque desde Adán hasta la cruz del Calvario no podían subir al cielo hasta que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada y pagara por sus pecados. Entonces se encontraban ahí en pausa, ¿verdad?, en un estado intermedio, y del otro lado del Sheol se encontraba el infierno, o el Gehenna, con G-H-E-N-A en el griego. Todos los condenados esperando todavía hasta el día de la resurrección, del juicio final. Y dice la Biblia que esta división que había entre el paraíso, así se le llamaba, el lugar donde estaban los justos esperando que Cristo muriera, o el seno de Abraham. Ahí estaban de un lado y de otro lado, y no podían pasar desde luego los del infierno hacia el otro lado, y mucho menos, ¿verdad? Ningún justo le hubiera gustado pasarse al lado del infierno. Entonces Cristo nos muestra claramente que era el Sheol, el lugar donde descendían todos, buenos y malos, pero estaban ya separados en el centro de la tierra, en el lugar de la sepultura. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 3, que cuando Cristo muere en la cruz, desciende al centro de la tierra. Por eso sabemos que el infierno se encuentra, y el Sheol, en el centro de la tierra. Desciende al centro de la tierra y saca a todos los espíritus que se encontraban en el lado del paraíso, se los lleva con él al tercer cielo, y de Cristo a nuestros días. Si tú mueres en Cristo, ya no desciendes al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Desde Cristo a nuestros días, una vez que Él ya ha presentado la sangre en el altar y en el templo divino, ya todos los que morimos en Cristo, vamos inmediatamente. Mueres, un accidente, en la panza de un tiburón, te matan, cáncer, como tú mueras, como yo muera. Abrimos los ojos y estamos en su presencia. Pero el infierno sigue estando hasta el siglo XXI en que nos encontramos, sigue estando en el centro de la tierra. Y todas estas personas que se encuentran en el centro de la tierra, en el infierno, no en el abismo, hasta después del milenio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio final de los incrédulos, Dios abrirá los libros y les demostrará en su justicia que Él no quiere ni manda a Dios al infierno a nadie. ¿Me escuchaste? Porque hay gentes que nos han dicho, ay, ¿cómo puede Dios ser tan bueno y tan sabio? Yo no creo que mande a nadie al infierno. Así me han dicho. Yo les contesto, amén, amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda. Dios exhibió y levantó a su Hijo entre el cielo y la tierra, y nos ofrece un regalo. Todo lo que tú has hecho en tu pasado, mi Hijo lo puede llevar en la cruz. Acéptalo como tu Señor y tus pecados serán borrados, pecados pasados, presentes y futuros, por toda la eternidad. Como está más lejos el occidente del oriente, así tus pecados desaparecerán delante de mi vista. ¿Para qué? Para que el día de tu juicio, el día que tú mueras, sepas que al entrar al cielo no entraste porque te portaste bien, o porque hiciste un asilo para ancianos,
o por lo que te persinabas, o porque tenías a la Virgen de la Macarena, o al Sagrado Corazón de Jesús, o porque ibas a una iglesia. No, 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 no. Cuando entres al cielo será porque mi Hijo murió por ti. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Para que nadie se gloríe y diga al llegar al cielo: Pedro, ábreme la puerta, me están esperando. Y a ti, ¿qué? Ábreme la puerta. ¿Y por qué? Hice un asilo de ancianos, recé 10 rosarios diarios, me fui a la villa y di vuelta, iba a la iglesia Villanueva para el Mundo, iba a los estudios, y te va a decir Pedro: nada de eso te da el derecho de entrar al cielo. Solamente te pregunto, ¿naciste de nuevo? ¿Estás bajo la sangre de Jesucristo? ¿Se acuerdan del ladrón junto a la cruz? ¿No se bautizó? ¿No hizo viernes primeros? ¿No tenía cuadros de vírgenes ni de santos? ¿No fue al Vaticano? Desde luego que todavía no existía. Era un hombre criminal, borracho, parrandero y jugador. Aquí está el ladrón junto a la cruz. Y Cristo, desde este lugar, cuando le dice el ladrón: acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso se encontraba en el centro de la tierra todavía. No le dijo en el cielo, estarás en el paraíso. Entonces muere el ladrón sin haber hecho jamás ninguna obra, ni bautizado siquiera, ni se había persinado tampoco. Y Dios le da la salvación. Imaginémonos a los fariseos: ay, sí, pues qué fácil, ¿verdad? Así nada más. No, no fue nada fácil. Cristo te va a contestar: yo pagué por ti. No fue nada fácil. Yo se los hice a ustedes fáciles para que sepan cuánto los amo. Y para que entiendas que no hay nada en tu vida que tú puedas hacer para tener esta salvación. Muy bien. El abismo se encuentra entonces junto al infierno. Veamos nosotros también en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8. Que el abismo es el lugar, la prisión, Santa Marta Catitla, o la penitenciaría federal. Ahí están guardados los demonios. Lucas 8, 27 en adelante. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre, aquí hago una pausa, vamos a ver más adelante, tenía 6,000 demonios, 6,000 entidades espirituales dentro de él. Y cuando Jesús se acerca, estas entidades espirituales, invisibles ante los ojos humanos, hablaron usando las cuerdas vocales de este endemoniado. Y lo primero que notamos es que la mera presencia de Jesús los atormenta. De alguna forma ellos tenían un conocimiento de que Él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y que creyeron que ya venía el tiempo del juicio final, porque ellos no conocen toda la cronología ni el calendario de Dios. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Vemos que estas criaturas, estas entidades espirituales,
llamados demonios, daimón en el griego, daimón como suena, le pueden proporcionar al ser humano fuerzas sobrenaturales, visión sobrenatural, poderes de telepatía, poderes desde lejos de doblar relojes o adelantar relojes, manipular computadoras, máquinas de inteligencia artificial que les preguntas, oye, esto y esto y esto, y te dan respuestas. Me venían diciendo que el otro día le preguntaron a una máquina de inteligencia artificial que si realmente quién era ella. Le preguntaron a la máquina, ¿tú quién eres? ¿Saben lo que contestó? Soy un ángel caído. Me mandaron un correo, ¿usted qué piensa, verdad, de esto? Le dije, es que ellos pueden hacer hablar a una máquina, pueden hacer las cuerdas vocales, pueden hacer hablar a un burro, pueden hacer hablar a un conejo. Es increíble la desinformación que tenemos acerca del poder de los poderes de maldad. Y cuando los conocemos, ya no somos engañados por ovnis, o que en un buñuelo se apareció una virgen, o que vi un santito que le salió sangre, o que en la noche hubo cadenas arriba de mi cuarto, que la televisión se me apagó de repente, que los vidrios en mi cuarto se doblan, etcétera, etcétera. Ya sabemos que todos estos fenómenos dentro de lo paranormal no son normales, son demonios. Tienen el poder de alterar la energía. Llegó Moisés con el faraón, deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y agarra a Moisés la culebra, Hechos capítulo 5, 7, y la avienta al suelo. ¿Qué le pasa a la culebra? Un objeto inanimado de madera se vuelve una serpiente. Y los brujos de Faraón avientan sus culebras y duplican el milagro de Dios. Satanás tiene el poder de materializar la energía. Ese es solamente un botoncito de muestra que nos deja el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con todos los que nos deja en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Versículo 30, y entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión romana estaba formada de 6,000 soldados. 6,000 demonios tenía dentro de su cuerpo, en las orejas, en los nervios ópticos, en las billones de neuronas que tenemos en el cerebro. Pueden entrar al cerebro y desconectarnos neuronas, pueden afectar tu voz, pueden afectar los órganos sexuales, pueden actuar en los músculos, pueden actuar en tu páncreas, en tu estómago, en tu hígado, en la piel. Tienen el poder y el control del cuerpo humano total. Lo que hasta el siglo XX avanzamos en el estudio del metabolismo y del cuerpo humano y las enfermedades paranormales, las psicosomáticas, psicológicas, etcétera, etcétera. Ellos tienen miles de años estudiándonos. Hasta el siglo XX el ser humano entró al mundo del descubrimiento de la ciencia. Lo que no pasó casi en 6,000 años pasó a partir del siglo XX, donde nos encontramos actualmente. Versículo 31, y es el que nos interesa, y le rogaban que no los mandara. ¿A dónde? Los demonios tienen un miedo terrible al ser expulsados de un ser humano o de un animal, porque se pueden meter en tu perico, se pueden meter en tu perro, se pueden meter en un león, se pueden meter en cualquier criatura viviente, en las aves, en los peces, en los seres humanos. Tenían miedo. Por favor, te rogamos, no nos mandes a prisión. Y la palabra abismo, abis, es la prisión de ellos, como lo vemos en este momento de una forma tan clara. Ahora veamos y confirmémoslo en Apocalipsis capítulo 9, donde tenemos todavía mucha más amplia revelación del mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 9.
el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, inmediatamente deducimos que no es una estrella, ¿verdad? Literal. ¿Por qué? Porque 7 veces en toda la Biblia a los ángeles se les llama también estrellas. ¿Por qué? Por el resplandor que emanan. Aún los ángeles caídos y los ángeles de Dios, si se aparecen, pueden ellos manifestar con tantos trucos que tienen, ¿verdad? Un resplandor que parece en el sol. Pero aquí vemos que esta estrella es un ángel de Dios. Vemos en segundo lugar que el abismo tiene llave. Nadie puede salir de los demonios, están encerrados literalmente con una llave. Pero llegó la quinta trompeta. Después que la ecología, una tercera parte de la ecología del mundo, desapareció lo verde, los campos, los bosques, la tercera parte del mar se contaminó, la tercera parte de la tierra, del aire, y llegamos a la quinta trompeta, el más grande de los juicios de Dios sobre la tierra. Manda un ángel Dios y le dice: baja al abismo y ábreles la puerta. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones o los alacranes. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Solamente los 144,000 judíos, Apocalipsis 7, que van a ser sellados por Dios, serán los únicos que los demonios tienen prohibido atacarlos. Entonces vemos que el abismo, la prisión actual de los demonios, se va a abrir. Imaginémonos nada más, si ahorita en el mundo ya hay una perversión inimaginable hace 5 años, donde las Naciones Unidas decretan la pedofilia como algo legítimo, abre los ojos. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde está controlado por poderes invisibles y siguen las cosas y las mentiras, las redes llenas de mentiras, desprestigiando, calumniando unos contra otros, etcétera, etcétera. Todos con la avaricia. Quiero más seguidores, quiero más dinero, quiero más esto, más, y no me importa qué precio pagar. Las compañías farmacéuticas, mi esposa y yo vemos pocas series de televisión. Les recomiendo una de veras que se llama en inglés The Painkillers. Se tradujo la enfermedad letal, que es la historia de las farmacéuticas. No sé ni cómo la permitieron en Netflix. Son 6, 7 capítulos que te dicen los millones que hacen los que se encuentran detrás, como Bill Gates, mandando medicinas para poder meterles heroínas a pastillas como Equanil, Prozac, Valium o tranquilizantes nerviosos, otras cosas. Y la cuestión es, el propósito de las farmacéuticas es hacerte adictivo, porque si te haces adictivo, la sigues comprando, y si la sigues comprando, nos seguimos hinchando en dinero. Y ahí está toda la historia con nombres y todo en esta serie. Painkillers, los asesinos del dolor, con la bandera de pastillas tranquilizantes. Me duele la cabeza, tómese esto, y no sabemos ni siquiera lo que nos están dando. Estamos inundados en un mundo desconocido por la mayor parte de la humanidad de mentiras. Ahora en Apocalipsis 20, para terminar determinando lo que es el abismo y entendiendo por qué ahora la bestia que sube del abismo, que es el abismo, la prisión de estos ángeles. Perdón, antes de pasar aquí a Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis 9, no cambien de página, Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis 9, 11.
hablando del abismo todavía, y dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel. Aquí hay un ángel, ya no son demonios. El jefe de los demonios, el capataz, el guardián de esta cárcel, es un ángel caído. Aquí vemos que los ángeles caídos son diferentes a los demonios. Son dos entidades, porque he leído muchos libros que dicen que los ángeles caídos son demonios y a los demonios les llaman ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. El jefe de estos demonios en el abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa, apúntalo, el destructor. La palabra Apolión en griego significa destructor y en hebreo destructor. En Juan 10 Jesús dijo: el diablo vino a matar, robar y destruir. Una de las cosas más importantes que los demonios atacan a los seres humanos es la mente. ¿Y saben ustedes cuál es el arma favorita de estas entidades espirituales? El principal objetivo que tienen los demonios es atormentarte con pensamientos de suicidio, de celos, de autodestrucción. No sirves, no vas a salir adelante, no te vas a casar, no vas a prosperar. ¿Ya para qué? Quítate la vida. 50,000 personas se están quitando la vida en Estados Unidos. Ninguna persona llega al suicidio a decir: ya no quiero vivir, más que la persona que ha encontrado pura pared negra a su alrededor. Para estas personas no hay ninguna ventana, no hay ninguna luz, no hay ninguna esperanza. ¡Pum! Me quito la vida. Obra de demonios. Porque es el propósito de ellos atormentarnos. Y nosotros los cristianos tenemos la consigna, la responsabilidad de día y de noche. De día y de noche. Meditar en este libro de la ley. Llenar mi mente con versículos, memorizar 2 en la mañana, 2 pastillitas en la tarde en lugar de chochos, versículos de la Biblia, 2 en la noche, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, repetirlos, acostarme. El Señor es mi Dios, es mi fortaleza, Dios sea la gloria, el poder al único, al invisible y verdadero Dios, único entre los cielos y la tierra. Es Jesucristo, en paz me acostaré. Señor Jesucristo es la única protección que tenemos para que no te metan la película que acabas de ver, el libro que acabas de ver, la conversación que tuviste con tus amigos en la cantina, en el despacho, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos entran a la mente y comienzan a actuar, debilitando nuestra mente para que cuando los demonios nos quieran lanzar doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, Dios no existe, como Noah Harari, el consejero de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Dios no existe, los extraterrestres. Vamos a hacer computadoras que puedan abrir portales interdimensionales para que cuando aparezcan los demonios, no son demonios, no se asusten, van a ser extraterrestres. Todo esto, ¿de dónde viene? Esto no es coincidencia. Esto está planeado por una mente superior que se llama Lucifer. Es real. Jesús mencionó más veces el infierno que el cielo y a los demonios más que a los ángeles, porque Jesús sabía el peligro en el que el ser humano se encuentra. Y si no somos hombres de la palabra, llegamos el domingo, ya ni la Biblia traemos aquí a la iglesia, ya estamos, yo no sé dónde vas a acabar. Cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley, que es la fortaleza, lo que Dios me sostiene, si yo quiero permanecer cerca de Jesús, es acerca de la Biblia. Quiero estar cerca de Jesús, tengo la Biblia, la leo, los salmos, memorizo proverbios, la estudio diligentemente, consulto la concordancia, consulto el diccionario, le dedico, no importa qué profesión tenga, le dedico media hora diaria al estudio de la Biblia y te va a redituar como tú no te imaginas en bendiciones.
Pero muchos hasta 2 o 3 días tienen ya, ni siquiera la han abierto. No traen ni en la caja de guantes de su coche, no traen una Biblia. En el baño no tienen una Biblia. En su cuarto no tienen una Biblia. Van en el avión y van comiendo, ya saben qué. ¿Tú crees que vas a sobrevivir? ¿Tú crees que vas a seguir igual en este mundo que estamos, donde está ardiendo ya el mundo? Estamos tratando de gritarle, sálvese el que pueda. El Titanic se está hundiendo, el barco se está hundiendo. Jijiji, jojojo, jajaja, espérame tantito, está la eternidad en el día que tú te mueras de tu alma. Y te está esperando Satanás o te está esperando Jesucristo, y tú lo tienes que determinar tal vez el mismo día de hoy. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas especulaciones de que la bestia es un espíritu reencarnado, que un imperio, ¿verdad? No pueden ser probadas en la Biblia. En este momento, para resumir nuestro estudio, es conveniente concluir: la bestia del abismo no es el anticristo. La bestia del abismo es una entidad que existió antes de que se escribiera el Apocalipsis, como lo vamos a ver para terminar, que en el tiempo de Juan, cuando escribió Juan, no existía, y por eso es que va a surgir otra vez del abismo en el tiempo de la tribulación. No es el anticristo, porque los hombres no reencarnan. Esta entidad, esta bestia, es un ángel caído, que va a entrar en el anticristo. Entonces el anticristo, la persona del anticristo, será una combinación de humano-ángeles, donde este ángel caído le da la autoridad, el poder del reino de Lucifer al anticristo, y todos los poderes que el anticristo tenga no serán de él. Él va a ser un ser humano como tú y como yo, porque en la Biblia dice en Apocalipsis 20 que va a ser arrojado al lago de fuego. Y una persona híbrida no la puedes mandar al lago de fuego, ni un imperio, ni una computadora. El anticristo es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, poseído como fue poseído Judas. Juan 13, que el diablo entró, literalmente entró el diablo dentro de la persona de Judas, como los demonios están entrando en millones de seres humanos actualmente para llevarlos a la desesperación, a la depresión. Que uses pastillas anticonceptivas, que uses pastillas para que te calmen la depresión y la tranquilidad, y para que puedas tú vivir dominado por las drogas de alguna u otra forma, y no bajo la sangre ni la dirección del Espíritu de Dios. Y si no abrimos los ojos ante este mundo que estamos bien nosotros enfrentando, vas a ser como en tiempos de Noé, vas a ser arrastrado, porque nunca entendiste que Dios te ama, que murió en una cruz para ofrecer su vida por tus pecados y por mis pecados, y que si no le haces caso ahora, serás como el hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro la construyó sobre la piedra. ¿Qué ilustración más profunda y más sencilla? Y vinieron los vientos y la lluvia, y el que construyó en la arena perdió todo absolutamente. El que construyó en la roca permaneció de firme. Vientos, esto, y que el petróleo cayó y el peso cayó, y terremotos, y que extraterrestres, y vamos a llegar hasta el final intactos, paraditos como soldados, resistiendo en el poder del Espíritu Santo de la Biblia dentro de nuestra mente, los ataques mentales del mundo contra nuestra vida. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Te pregunto en este momento. Abre los ojos. Arrepiéntete de tus pecados, incline su cabeza y dile estas palabras al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por haberme hablado a través de la Biblia y haberme mostrado que soy un pecador, una pecadora, y que merezco el infierno. Mas ahora he oído a través de las buenas noticias que tu evangelio me trae, que hace 2000 años
moriste en una cruz. Fuiste enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días. Y ahora te encuentras sentado en el tercer cielo, al lado de tu Padre, viviendo para que mi fe no falte hasta el día que vengas por mí. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Y como creo que vives, en este instante te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tan grande salvación, y que la corta vida que me queda, enséñame a vivir para ti, a dar testimonio de lo que hiciste en mi lugar, a vivir una vida santa, apartada del mal, sabiendo que la vida eterna me espera después de mi muerte. Gracias por tan grande salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero este libro permanece. Filosofías, comunismo, ideología, capitalismo, democracias, reinados han caído delante de nosotros, la ciencia está desmoronándose delante de nosotros, los sistemas de gobierno ya no saben qué adoptar, si una monarquía, si el capitalismo, una mezclado, que el libre mercado junto con el comunismo. El mundo está como loco, ya no saben si es hombre o si es mujer. ¿En qué mundo estamos? Y nos llamamos inteligentes, y nunca la raza humana había descendido a tal grado de bajeza, de degradación, de inmoralidad, donde ya hay monstruos alrededor de nosotros que ya no son seres humanos, son monstruos literalmente, dejaron de ser seres humanos. No nos extrañe que hay un infierno esperándolos.